Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Medicina Humana. Buenos días, doctor y compañeros todos. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de la farmacología. El curso es Farmacología General y nuestro docente es el doctor Fabricio Gamarra. Está presentado por Garayay Cayagua Violet, López Orihuela Kevin, Parrilla Tintanya Marta Sofía, Rojas Rodríguez Araí y mi persona Verace y Mendoza Caterina Marianela. El presente trabajo de investigación pretende facilitar la revisión de los acontecimientos que han ocurrido acerca de la farmacología. Es una recolección de datos. Continuando con nuestra presentación, la organización de nuestro tema es en introducción y generalidades de qué es la farmacología, qué es un fármaco y cómo empezó todo esto. Después de ello hablaremos acerca de la farmacología en culturas antiguas y luego pasaremos a la farmacología en la Edad Media. De ahí veremos la evolución farmacológica desde el siglo XVII hasta el siglo XIX y luego vamos a ver cómo fue la contribución farmacológica del Perú. Buenos días, doctor. Mi nombre es Araí Rojas y vamos a continuar con la parte introductoria. Desde que el hombre es consciente de su existencia, ha sentido la necesidad de acudir a sus semejantes cuando el dolor los aqueja. El dolor es el motivo del origen de los médicos primitivos. A estos se les llamaba chamanes, curanderos o brujos, puesto que se requería a alguien que supiera cómo aliviar el dolor. La farmacología es una de las ciencias más jóvenes. Esta se describe como la ciencia que estudia la historia, el origen, propiedades físicas y químicas, efectos bioquímicos y fisiológicos, mecanismos de acción, la absorción y la distribución, la biotransformación y la expresión, así como el uso terapéutico de las sustancias químicas. En un sentido más estricto, se considera que la farmacología es el estudio de los fármacos, ya estos tengan efectos beneficiosos en la salud o efectos tóxicos. La historia de la farmacología es muy rica y está plegada de descubrimientos accidentales y acontecimientos destacados que veremos a continuación. Bien, hablaremos acerca de Mesopotamia. Existen testimonios de hace más de 4.000 años del uso y la preparación de medicamentos. Las enfermedades podían dividirse en dos, en enfermedades simples de forma natural, que eran explicadas de forma natural y curadas por médicos laicos, y las enfermedades más complejas que se explicaban por influencia de los espíritus y se recurría al rito del empleo de medicamentos. Ellos llamaban bultú a los medicamentos y ellos contenían diferentes ingredientes. En su mayoría eran vegetales, 250 plantas medicinales, 120 productos medicinales y 180 productos orgánicos. También el laconismo produjo tablillas farmacéuticas, que son un listado de recetas donde se podía encontrar el nombre de la enfermedad y su forma de aplicar los medicamentos. El primer tratado de medicina del que se tiene acceso en la tablilla es de Nippur. Es el texto más antiguo de medicina y farmacéutica, un recetario médico que se encontró en la ciudad de Nippur, en Mesopotamia. Bien, continuamos con Egipto. La farmacia egipta era muy parecida a la mesopotámica. A diferencia que en la civilización egipta, muchos de los productos que eran utilizados son del reino animal y se empleaban como excipientes. Las enfermedades más comunes, oftálmicas, parasitarias y enfermedades de bajo vientre, que estas se trataban con supositorios, enemas. Las enfermedades torácicas con inhalaciones y las enfermedades de piel con ungüento. En Egipto, los códices, como el papiro Ebers, describían la sintomatología y la prescripción para una enfermedad, así como los principios activos de las plantas, animales y minerales, y la formulación y preparación de medicamentos. Además, establecían unas pautas de administración de los medicamentos para saber su uso interno y de uso externo. De uso interno podíamos encontrar las píldoras y maceraciones, y de uso externo emplastos, pomadas, inhalaciones y ungüentos.
Recordar que los papiros es el nombre que percibe el soporte de escritura elaborado a partir de una planta acuática muy común en el río Nilo. Continuando con la presentación, me presento, mi nombre es Kevin Edgar López Orihuela y menciono en primera instancia a China, con un personaje famoso cuyo nombre es Shennong, el emperador rojo. Recopiló el primer herbolario médico en Penzao que data hace 2800 a.C., en el que se exponen los efectos de 365 fármacos personalmente comprobados por él. Esta ha sido una gran contribución a la medicina herbaria, ya que incluye drogas todavía conocidas como la podofilina para el tratamiento de las verrugas genitales, el ruibarbo, el opio, el acónito, el ginseng, el ginkgo, el estramonio, la corteza de canela, la marihuana, diferentes clases de té y la efedra cínica, tan usada de manera popular en el tratamiento de la obesidad. Me derivo a la India. La medicina hindú se basó principalmente en el uso de las plantas. Los hindúes tenían un gran progreso en cuanto a la cirugía. Por ello, utilizaron plantas que poseían propiedades anestésicas o narcóticas, como la marihuana. En el siglo IV después de Cristo, Suruta menciona 760 plantas medicinales que en formas de farmacéutica figuran ungüentos, infusos, efectuarios, que es una combinación de polvos y raíces con un poco de miel. El Charaka Samhita es el libro ayurvédico fundamental y triplica en volumen lo que queda del libro del médico griego más importante, el Corpus Hippocraticum. Tiene 120 capítulos y 8 secciones, en el cual Farmacia es el libro 7 con 12 capítulos. Ahora, respecto a Grecia, Hipócrates, en el libro Medicina Antigua, se menciona lo siguiente. De hecho, fue la necesidad la que llevó a los hombres a buscar y descubrir la medicina, puesto que los enfermos no requieren la misma alimentación que los sanos. Consideran que aún alimentos tan útiles como la cebada para las terapias de estos médicos podrían ser tóxicas si se daban en cantidades excesivas. Por lo tanto, deducimos de dichos fragmentos la definición dosis. A continuación mencionaré el símbolo de la farmacia derivado a Higia, la cual es hija de Asclepio o Esculapio, según los griegos, diosa de la medicina y origen de la palabra higiene, portadora de un tazón con una serpiente enrollada que es el actual símbolo de la farmacia, y la hermana de ella, Panacea, diestra en efectos curativos y beneficiosos de plantas. En la historia de la ciencia siempre ha habido personajes controvertidos, y uno de ellos es Claudio Galeno, ubicado en la imagen derecha inferior. Migró por razones de crisis en Pérgamo a Roma, en donde fue médico de Marco Aurelio Antonio. Este aplicó una farmacia que oficializa las prácticas polifarmacéuticas, es decir, que predominan los medicamentos compuestos, y otro atributo es que en cada medicamento distinguía principio activo, coadyuvantes, correctivos y excipientes. Galeno fue un gran preparador de remedios para tratar las enfermedades, describiendo minuciosamente la elaboración y conservación de los mismos. Sirva como ejemplo el preparado purgante denominado hiera, en cuya composición figuraban coloquíntida, agárico, opoponax, sagapeno, perejil, aristoloquia, redonda, pimienta, canela, espiga de nardo, mirra, azahar, germandria y suficiente miel como excipiente. Por ello, el nombre que tradicionalmente ha recibido la disciplina que describe las técnicas, preparaciones, formas farmacéuticas y modo de obtener los medicamentos ha sido el de farmacia galénica. En honor de tan insigne personaje, quizás el legado más importante de Galeno no sea la gran cantidad de preparados que describió, sino sus detalles y minuciosidad en la descripción de sus preparaciones. Maimónides nació en el año 1135 en España y falleció en el año 1204. Este fue un médico y filósofo judío, quien escribió cómo evitar las intoxicaciones con los antídotos. Maimónides utilizaba ciertos aforismos, uno de los cuales ha destacado en la historia, como es: la mayoría de las enfermedades se curan sin ayuda de medicamentos, gracias a la acción de la naturaleza, que va a estar muy relacionado con la edad moderna, ya que en la edad moderna vamos a utilizar la receta compuesta de la determinada triaca. La triaca va a ser una planta que va a denominarse actualmente la planta verónica.
esta va a tener ciertos efectos curativos, que se va a utilizar como diurético, expectorante, para dolores estomacales, como un tónico, y antiguamente como un té que también servía para lavar ciertas heridas. En la Edad Moderna también vamos a tener dos grandes representantes que va a ser Paracelso y Francois Magendie. Paracelso, que nació en el año 1493 y falleció en el año 1551. Él describía que las enfermedades se debían a desequilibrios químicos y que solo podían ser tratados con productos químicos. Él rechazaba la polifarmacia y empleaba solo elementos químicos sencillos. Todas las sustancias son tóxicas, pero todas las sustancias van a ser tóxicas debido a la dosis que se va a emplear. Uno de sus aforismos muy utilizados por Paracelso también era dosis solo facit venenum. Esto quiere decir, la dosis hace al veneno. Otro de los grandes representantes fue Francois Magendie. Él estudió la fisiología digestiva y cardíaca y lo ha dividido en la fisiología de la médula, como ha sido la médula espinal anterior, motora y posterior, dolor. Él ayudó a introducir en la medicina un grupo de compuestos derivados de los alcaloides, como es la estricnina. También ha hecho estudios de venenos de las plantas mediante experimentos entre animales y humanos. Entonces, ¿a qué se va a dedicar la toxicología moderna? Su aspecto principal va a delimitar la seguridad, es decir, va a identificar el riesgo que pueden producir ciertas sustancias con el uso inadecuado. Continuando con la exposición, mi nombre es Violet Arenis Garay Arquellago, Alemania 1850-1900, Rudolf Buchey en 1820-1879. El pionero como investigación farmacológica experimenta. Por primera vez clasifica el medicamento según sus analogías químicas y farmacodinámicas. Oswald Johann Ernst Schmiederber en 1938-1921 se convirtió en el año 1872 el primer profesor de farmacología en la Universidad de Estrasburgo. Introdujo los derivados de la urea y estableció las bases del conocimiento preciso de la relación entre composición químicas y acción biológicas de los fármacos, el ácido glucurónico y su relación con el metabolismo de los fármacos. Paul Ehrlich en 1854-1815, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en 1908. También tuvo la idea de usar compuestos químicos como balas mágicas selectivas para matar microorganismos. En el año 1909 descubre el Salvarsan efectivo contra el sífilis. Gerard Doudman en 1895 a 1964 siguió los pasos de Ehrlich y descubre la acción rojo de protoncilo, la primera sulfamida. En 1940, Wurtz descubre el mecanismo de acción de las sulfamidas. Sir Alexander Fleming, que es un científico escocés, que en el año 1929 descubre el primer antibiótico, la penicilina. Fue obtenida a partir del hongo Penicillium notatum, pero fracasa en su intento de purificarla. Concepto de receptor. Son moléculas con las cuales los fármacos interactúan selectivamente, generándose como consecuencia de ello una modificación constante y específica en la función. Se subdivide en receptores de sustancia endógena y otros tipos de receptores. También nos dice que John Newport Langley en 1905, también como Paul Ehrlich, establece el concepto de receptor. Este concepto es adoptado por Clark, Gundlach, Schlich y otros. Buenos días, doctor y compañeros todos. Hoy voy a hablar acerca de Inglaterra y la historia en la farmacología. En Inglaterra, la primera farmacopea fue creada en 1618. La farmacopea es un libro oficial
de medicamentos propios del Estado. Recogieron datos de sustancias de uso común y corriente. En este ciclo no pertenece a este ciclo, pero sin embargo es un contribuyente. Francois Meillen fue el padre de la fisiología experimental. Además, fue el que le introdujo veneno de las plantas a los animales. Con eso hizo estudios. Luego viene William Harvey y Schleiermacher. William Harvey fue quien introdujo la experimentación y Schleiermacher fue el que clasificó las enfermedades para ver sus causas y tratamientos. Fueron muchos los que contribuyeron también a la comprensión de la fisiología y otras enfermedades. Edward Jenner. Edward Jenner fue un médico inglés que desarrolló el método de la vacunación para prevenir la viruela. En 1774 murieron en Inglaterra más de 15.000 personas de viruela. Después de 24 años de esta vacuna, solo murieron 37. Carl Wilhelm fue el procesador del conocimiento de las plantas y de las sustancias que contienen y fue el que lo estimuló. Sertúner fue el que estableció en su obra el fundamento para el aislamiento del primer fármaco puro, la morfina. Además que en 1805 fue el que dijo que las sustancias puras, en lugar de extractos crudos, podrían ser aislados y buscar un efecto farmacológico de beneficio para nuestra salud. Louis Pasteur. Esta es una contribución. Louis Pasteur creó la vacuna contra la rabia, desarrolló la teoría de las antitoxinas y además hizo una investigación en el campo de la microbiología y de la medicina preventiva en los animales. Claude Bernal. Claude Bernal fue el padre de la fisiología y farmacología experimental. Estudió los medicamentos y cómo ellos, y además otras sustancias como la curare y la estricina. Paul Ehrlich. Paul Ehrlich fue el que pensaba que la toxicidad de algunas sustancias se podría aprovechar y se le podría sacar un beneficio con la dosis correcta y a su selectividad para proteger frente a otras infecciones. Que esta dosis no ataque al huésped. La quimioterapia. Joseph Lord Lister. Antes, en muchas salas de operaciones se empleaban otras sustancias que no eran antisépticas. Por ejemplo, el permanganato de potasio, el peróxido de hidróxido y el yodo. Él fue el que empleó por primera vez el fenol. Además de, por ejemplo, la nitroglicina para bajar la presión arterial, el alcaloide morfina del opio, la quinina de la quina. Ya. Madame Curie fue quien descubrió el radium y Wilhelm Röntgen fue el que inventó los rayos X. William T. Brand fue el que descubrió la importancia de las proteínas en la nutrición y Sir Henry Bessemer fue el primero que aisló la acetilcolina en 1914. Fleming en 1929 fue el que descubre la penicilina, lo cual no lo pudo aislar, pero sin embargo sirvió mucho en la Segunda Guerra Mundial por ser un antibiótico. El estudio de la farmacología con respecto a lo que hubo la trascendencia del tiempo ayudó al estudio de los neurotransmisores y hormonas, lo cual se permitió el estudio de otras partes de nuestro cuerpo, lo cual no lo estábamos estudiando como el cerebro. Desarrolló la quimioterapia y desarrolló el estudio de unas nuevas ramas como la inmunología y áreas de estudio de la farmacología, por ejemplo, la eficacia del fármaco, la concentración correcta y la dosis correcta, además de que permitió estudios del trasplante de órganos y además permitió el estudio de la medicina nuclear. También es importante cómo se fue a desarrollar en eso de la farmacología la industrialización. Todo comenzó con la fabricación de remedios, o sea, la industrialización. Después vino la invención de la patente y la marca registrada. Luego la primera patente
que fue en 1698, las sales de Epsom. Luego el nombre comercial y la marca registrada. Luego los fármacos éticos, porque hay muchos fármacos de los cuales no se pueden expender sin tener una previa receta médica. Y luego la aparición de los principios éticos. Esto quiere decir el registro sanitario. Ahora veremos cómo fue que el Perú contribuyó a la medicina, a la farmacología, disculpe. Hay gran cantidad de sustancias que fueron llevadas del Perú a Europa. Por ejemplo, la ipecacuana, que tenemos una foto, la quina, la coca, el bálsamo de Perú. El tolú no tengo una foto, pero esto es un alucinógeno que es el peyote, lo cual también fue llevado a Europa. Joseph Grens y René Polotour fueron los que aislaron la quinina de la corteza de la quina. El conde de Chinchón, Francisca Enríquez de Rivera es la esposa del conde de Chinchón, lo cual dijeron que había contraído aquí en el Perú la enfermedad de la malaria. Un indígena le ofreció la corteza de la quina y lo cual ésta la curó. Con eso la señora donó varias cortezas de quina, es una leyenda, y hizo su popularidad en España, alertó sobre esta potente cura. Sin embargo, dicen que no es cierta, pero la quina fue muy reconocida en países europeos y Perú fue muy reconocido ya que podía controlar la malaria. Karl Friedrich en 1914 fue el que, usando la quinina, bloqueó de segundo grado auriculoventricular, un problema arrítmico del corazón. Y él en su testimonio dijo que tenía que quinidiministrar a los pacientes con arritmia cardíaca. Hahnemann fue, sin embargo, el que dijo que la quinina empleada en dosis correctas, en bajas cantidades, podría ser una cura. Sin embargo, si la consumía en grandes cantidades, podría generar los mismos síntomas de la malaria, o sea, fiebre, escalofríos. Y Albert Niemann fue el que llevó las hojas de coca a Alemania. Friedrich Wöhler fue quien estudió y aisló la cocaína de la coca. Años más tarde, Freud sufrió un cuadro de depresión, lo cual fue tratado con la coca. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.